Amén, gloria al Señor. También saludamos a los hermanos que están conectados, ¿verdad? Hay muchos hermanitos que se conectan en estos momentos, tanto aquí en los Estados Unidos como en México, ¿verdad? En Los Ángeles hay muchos hermanos que conocemos, ¿verdad? Por muchos años y están conectados también viéndonos por medio, ¿verdad? de esta tecnología que el hombre, ¿verdad? Por medio de la voluntad de Dios ha inventado. Así que esta oportunidad es un privilegio para saludarles a cada uno de ellos. En Centroamérica también hay hermanos en Centroamérica que se han comunicado a la iglesia y han saludado a la iglesia y han dicho saludos a la congregación. Así que yo les paso a ustedes el saludo de los hermanos. Amén. Qué bueno, les veo muy alegres, me alegro yo también. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Y pienso yo que buscar la voluntad de Dios es bonito, ¿verdad que sí? Fíjense que cuando se busca la voluntad de Dios, las cosas que vamos a recibir son preciosas. Pero cuando no se busca la voluntad de Dios, como que no sirve aquello, ¿verdad? No sirve. Y buscar la voluntad de Dios es ser guiados por Dios mismo también. Amén. Entonces vamos a meditar en ese tema, buscando la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Gloria al Señor. Estamos contentos porque en el mes de agosto vamos a bautizar a 2 hermanitas. Gloria al Señor. Así que prepárese, yo pronto le voy a decir a usted ¿verdad? El lugar donde vamos a ir. Vamos a tener un día de campo muy precioso para que los niños también vayan, ¿verdad? A gozarse. Amén. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 12 de Romanos. ¿Lo tienen? Amén. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis, ¿verdad? Dice así, a este siglo o a la vida que se está viviendo ahorita. Sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad, o mejor dicho, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando se busca la voluntad de Dios, uno se siente satisfecho porque es buena. Cuando uno busca la voluntad de Dios, uno se siente agradable porque todo lo que recibimos de parte de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Tomen sus asientos entonces en esta oportunidad y vamos a apagar los teléfonos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Ahí está. Entonces vamos a meditar sobre ese tema, buscando la voluntad de Dios. Y fíjense que estudiando este tema, que vamos a compartirlo juntamente con ustedes aquí, hermanos, en la casa del Señor, y a los hermanos que están, ¿verdad?, viéndonos, se me venía a la mente los tiempos de cuando había esclavitud. En los tiempos que había esclavitud, allá, vamos a tocar allá, por ejemplo, en Israel, aquella área, ¿verdad? Aquella área para más sentirnos más bien lo que vamos a hablar sobre la esclavitud. Pero en los tiempos de la esclavitud, allá en los tiempos de Israel, hace años, muchos años atrás, el esclavo, fíjese, siempre tenía que hacer la voluntad de su Señor. Siempre tenía que hacer la voluntad de su Señor. Porque si no hacía la voluntad de su Señor, este esclavo era castigado o bien era llevado a la muerte, si no hacía la voluntad. Y muchos hemos visto, ¿verdad?, películas en los tiempos de esclavitud. Amén. Que el siervo
tenía que vivir sujeto en todo. Él no podía ir a cierto lugar, él no podía hacer tal cosa, él no podía ni siquiera compartir por completo su familia, porque él estaba sujeto a un Señor. Y aún el Señor tenía autoridad no solamente de él, sino también de toda su familia. Y si este esclavo no hacía lo que repito otra vez, ¿verdad? Lo que su amo les decía, corría el peligro que era muerto, era llevado a la muerte, o era castigado con látigos, o a veces, la historia cuenta que a veces se les cortaban un dedo, como señal, o como castigo por no sujetarse a la voluntad de su Señor. Mire qué diferencia es en Cristo Jesús. Ciertamente nosotros, ¿verdad, hermanos? Tenemos esa bendición de que Dios nos ama, porque Dios nos ama. No hay un amor tan grande, incomparable ese amor, ¿verdad? Como el amor de nuestro Dios, que Dios nos ama. Pero aunque Dios nos ame, dice la Biblia que debemos de probar caminando, ¿verdad?, en el Señor, comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, individualmente hablando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo sé que a veces nosotros planeamos, a veces nosotros programamos cosas en muchos sentidos. Y muchas de las veces no tomamos ni siquiera en cuenta a Dios, ¿verdad? A veces, o por ejemplo, voy a decir un ejemplo. A veces cuando Dios viene y nos dice por medio de su palabra o por medio de cualquier otro medio, ¿verdad?, que no ha sido la voluntad de Él el haber hecho o haber obtenido lo que nosotros hemos obtenido o hemos hecho, casi siempre nos sentimos mal. Casi siempre nos sentimos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos obtenido aquello o hemos hecho aquello y no nos salió como nosotros habíamos pensado. No nos salió como habíamos pensado. Entonces, Pablo aquí, a la iglesia de los romanos, como también a nosotros, ¿verdad?, nos dice aquí que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Fíjese, os ruego. Fíjese, Dios es nuestro amo. Y Dios no tendría por qué decir, te ruego, mi hermanito, hijo mío, te ruego, búscame. Él no tendría que decir así. Amén. No, él no tendría que venir y aún decirnos, ¿verdad? Búscame, hijo mío, ¿verdad? No, él actuaría quizás como un ser humano que es señor y tiene esclavos, que si los esclavos no le obedecen al golpe, pero no, mire, Dios no es así. Dios por medio de su palabra dice, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Quiere decir que si usted comprende y entiende que Dios es bueno con usted, usted va a buscar la voluntad de Dios. Si usted está planeando, por ejemplo, ir de viaje y viene y compra el boleto hoy, ¿verdad? Lo compró. Y ya mañana le dice al pastor, oren por mí, hermanos, diáconos, oren por mí porque tengo un viaje a mi país, voy para mi país o para otro lugar voy, ¿verdad? Y usted dice, oren por mí para ver si es la voluntad de Dios. ¿Será esa la voluntad de buscar ese sería el sentido correcto de buscar la voluntad de Dios? No, porque usted ya compró con anticipación el boleto. Y aunque a usted le digan, no es la voluntad de Dios, usted siempre va a ir porque ya tiene el boleto, ¿verdad? Es como aquel que le viene el pastor y le dice, pastor, ¿qué me dice de la muchacha? Y le dice el pastor, le dice, pero ya le hablaste, ya es tu novia. Sí, ya es mi novia, entonces ¿para qué vienes a pedirme mi consejo? Si ya es tu novia. Si yo te digo lo contrario, no te va a gustar porque ya es tu novia. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, dice la Biblia, que es agradable delante de la presencia de Dios. Yo sé que muchas de las veces nosotros hemos hecho cosas
de muchas maneras y que no hemos buscado la voluntad de Dios. Y lo hemos hecho. Y por misericordia de Dios nos ha ido bien. Amén. Nos ha ido bien por misericordia de Dios. Amén. Entonces, Pablo aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, estos minutos que vamos a estar aquí, quiero, ¿verdad?, meditar sobre ese tema, buscando la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios. Como primera manera, entonces, de buscar la voluntad de Dios es por medio de la palabra del Señor. Es por medio de la palabra bendita de Dios. Dice en el Salmo 119, el verso 105, que ya todos lo conocemos, dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el mejor consejero para buscar la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Amén. El mejor consejero. Yo podría buscar quizás a un amigo, a un familiar, para preguntarle, y no es malo, pero yo podría preguntarle, por ejemplo, a alguien: oye, ¿qué crees tú? ¿Es correcto que yo vaya, digamos, a mi país? Entonces él me puede decir: está bien, ve, toma tu tiempo, descansa y así, ¿no? Toma tus vacaciones, lo mereces, trabajas mucho, eres pastor y trabajas bastante. Qué silencio, ¿para qué se iban a reír? Ve y toma tus vacaciones. Pero, ¿cuál es la mejor persona a la cual yo me debería mejor acercar primeramente? Sería a Dios. Al Señor, ¿verdad? Decirle: Señor, ya tengo los boletos comprados. ¿Qué dices? ¿Es tu voluntad que yo vaya? Eso es incorrecto, ¿verdad? No, yo tengo que primero buscar por medio de la palabra de Dios. Nos lo dice así: buscarla primeramente, la palabra del Señor, la respuesta de Dios, si es voluntad. Si Dios por una u otra manera dice: está bien, vamos a comprar los boletos. Y si es posible, si es voluntad de Dios, hasta regalados los puede obtener usted después. Y muchos pienso yo, que hemos tenido bendiciones de esa manera, ¿verdad? Donde quizás usted ha necesitado algo y no lo ha comprado, y ha buscado usted la voluntad de Dios. Señor, ¿ha sido tu voluntad, Señor? Y usted espera, porque buscar la voluntad de Dios es buscar a Dios, su respuesta, y esperar. Amén. Y esperar. Entonces, en lo que uno está esperando, hermano, Dios está trabajando, si es posible, para tocar corazones, para que le bendigan a usted. Entonces, el primer medio para buscar, hermano, la voluntad de Dios es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. La misma palabra dice: maravillosos son tus testimonios. O sea, maravillosa es tu palabra. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. Otro medio, hermano, para buscar la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Buscar la voluntad de Dios. Yo sé que buscar la voluntad de Dios no es nada fácil. ¿Sabe por qué no es nada fácil para usted y para mí? Porque nosotros queremos las cosas ya. Hoy. Así. Instante. Yo recuerdo, y para usar como una fuerza a este punto que estamos estudiando ahorita, yo recuerdo que en el año 93 yo hice viaje para este lugar, y yo se los he comentado a ustedes. Le oré al Señor y yo hice viaje para este lugar en el año 1993. Pero yo recuerdo bien que cuando llega el presidente de la organización a tomar la congregación, yo hablé con Dios allí en la iglesia y le dije: Señor, una vez más, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Y en ese momento allí
Dios me confirmó una vez más que no era su voluntad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando damos pasos que no es la voluntad de Dios? Dije al principio, a veces nos va bien por misericordia de Dios, pero a veces nos va mal porque no hemos tenido la paciencia de esperar la respuesta de Dios. ¿Ah? Así. Mire, en el Antiguo Testamento hay un buen ejemplo para usted y para mí. El rey Saúl. ¿Cuál era la voluntad allí con respecto al rey Saúl? Espera 7 días. Esa era la voluntad de Dios. Pero Saúl se desesperó e hizo lo contrario a la voluntad de Dios. Y usted se da cuenta que no le fue bien. Y lo poquito que le fue bien fue por misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no buscamos la voluntad de Dios. No buscamos la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetirlo, buscar la voluntad de Dios es esperar. ¿Por qué cree usted que hay muchos solteros? ¿Ah? Porque están buscando la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Y es mejor seguir solo? Ya ve, ellos mismos contestaron. Esa es buscar la voluntad de Dios. Pero si lo aplicamos en muchos sentidos, hermanos, por ejemplo, si usted va a comprar una casa, por ejemplo, usted va a salir, o lo que sea, es bueno buscar la voluntad de Dios. Yo sé que actuamos muchas veces así, a la rápida. Yo soy uno. Y usted no se queda atrás, también usted es igual. Porque cometemos eso, que somos y queremos las cosas así, y peor del caso, cuando nos emocionamos. ¿Ah? Yo soy una de las personas que me emociono mucho cuando las cosas. ¿Ah? Ya después se quiere divorciar uno. Buscando la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a encontrar esa voluntad de Dios? ¿Cómo? Primeramente por medio de su palabra. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Esperar. Espera. Pero eso es lo difícil, ¿verdad? Ahora, buscando la voluntad de Dios por medio de mi actitud en las circunstancias. ¿Sabe usted que en la vida no todo el tiempo las cosas van bonitas? En la vida hay momentos difíciles. ¿Ah? En la vida hay momentos difíciles en el hogar, en el trabajo, en la calle. Hay momentos bastante difíciles. Entonces, en esos momentos, ¿cuál actitud tengo que tomar yo para buscar la voluntad de Dios? Allá afuera, el que no tiene el conocimiento de Dios ni la presencia de Dios en su vida, actúa a su propia manera. Actúa. Y al actuar de su propia manera, hermanos, después se sufre. Fíjense que tenemos aquí la historia de este hombre llamado Saulo. Todos conocemos la historia de este hombre, ¿verdad? Llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia. El mismo Pablo, el apóstol Pablo. Pero hablamos de Saulo. Usted sabe que esa historia dice que este hombre pidió cartas para poder perseguir a los hermanos. Y cuando iba persiguiendo a los hermanos, tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando Dios se le apareció ahí, él dice la Biblia que él no sabía prácticamente con quién era que él se estaba enfrentando. Y por eso dice, y hasta le pregunta, bueno, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice la Biblia que Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, mire aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está reflejando Pablo ahí? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Primero tuvo el encuentro con Dios. Y luego le pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Sabe que la voluntad de Dios para nosotros, como su pueblo que somos, es bendecirnos? Amén. Es guardarnos, es cuidarnos. Pero, hermanos, a veces nosotros tomamos decisiones y esas decisiones, en lugar de traernos bendición, nos trae problemas. Nos trae problemas. Una persona, por su necesidad y por su anhelo, por sus deseos, fue y compró un terreno. Compró un terreno, le gustó el terreno. Pero esta persona ni siquiera, oiga bien, preguntó ni siquiera a nadie, ni a Dios. Él tenía sus ahorros y se emocionó, óigame bien esto, se emocionó con aquel terreno. Se emocionó tanto que dijo, esto es mío, como sea, pero esto es mío. ¿Y cuántos hemos dicho así? ¿Ah? Y él dijo, esto es mío y esto es mío. Y no fue y no preguntó a nadie sobre ese terreno. Y ni siquiera le preguntó a Dios. Fue e hizo trato con la persona quien lo estaba vendiendo. La persona quien estaba vendiendo este terreno no le dijo nada. Él quería deshacerse porque era un problema para él, ¿verdad? Y lo que él quería era deshacerse de eso. Pero a la misma vez que quería deshacerse de eso, no quería perder tampoco, sino que quería obtener ganancia. Y muy emocionado porque le gustó el terreno, dijo, no, esto es mío y esto es mío. Y no preguntó a nadie, él actuó por su propia voluntad. Yo pienso que si hubiera preguntado, hubiera pedido opinión, a lo mejor no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero no, hizo trato con el dueño. Y ya habiendo hecho trato con el dueño, la persona que le vendió, oiga, desapareció. Claro, el terreno estaba legal. El terreno era legal. ¿Para qué quería el terreno esta persona? Para construir una casa. Para él y para su familia. Cuando él viene y compra el terreno, tuvo la oportunidad de entrar al terreno y examinarlo bien y llevar a una persona para construir una casa. Y se encuentran que el terreno no era un terreno firme, sino que era un tipo pantano. Un tipo pantano que allí no se pueden construir. Pero ¿qué pasó? Se emocionó y no buscó la voluntad primeramente divina, no preguntó a nadie. ¿Por qué a veces nos va mal a nosotros, hermanos? Porque en lugar de venir a buscar el consejo aquí, lo buscamos por otros lados. ¿Ah? Y el mejor consejero para tomar y hacer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Porque así como este hombre le vendió ese terreno sin decirle el problema que tenía, de tal manera que prácticamente gastó todo su dinerito, gastó todos sus ahorros y no pudo hacer nada. Porque era un terreno inservible. A lo mejor quizás para otras cosas más, pero para lo que él lo quería, no servía. Porque no buscó la voluntad ni el consejo apropiado. ¿Ah?
Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ah? ¿Y qué le dice el Señor? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Entonces quiere decir que Saulo buscó la voluntad de Dios y Dios le manifestó la voluntad también. Aquí todos nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y en la misma historia está este hombre llamado Ananías. A este hombre Ananías Dios le habló por visión y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire cuál era la voluntad de Dios ahí, que Ananías fuera a buscar a Saulo. Esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que fuera a buscar a uno que andaba persiguiendo a los hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Ananías? Fue una respuesta diciendo, Señor, pero este hombre están diciendo que es un perseguidor y está matando a tus santos, a tu pueblo, a mis hermanos, a tus discípulos. Tuvo miedo. ¿Cómo me estás mandando, Señor, a ir y orar por él, sabiendo que él está persiguiendo a los hermanos? Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Ve y ora por él. ¿Y qué dice la Biblia? Que entonces Ananías entró donde Saulo estaba y oró por él. Y mire usted, Saulo vino a ser el gran apóstol Pablo. ¿Todo por qué? Porque Ananías buscó la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Ven y ora por este hombre. Y él dijo, Señor, pero este es un perseguidor, este me va a matar. Y le dijo, no, este es un instrumento que yo voy a usar. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano, para usted y para mí, hablándolo en ese sentido? Que le hablemos a las almas sin Cristo. Que le hable usted a sus amigos sin Cristo. Mire, usted no sabe si ese amigo sin Cristo sea un Saulo y Dios lo levante como un Pablo. Usted y yo no sabemos en ese sentido. La voluntad de Dios era que una hermanita me hablara a mí de Cristo y siempre me agarraba y yo pues, me aburría porque lo que menos quería era esto. Lo que yo menos quería era venir a encerrarme a escuchar a una persona que esté hablando al frente. Lo que menos yo quería. Lo que yo quería andar en las calles con los amigos, aquí, allá y todo esto. Así. Pero la señora, esta hermana, ahí estaba. Esa era la voluntad de Dios. Ve, háblale a este. Ve, háblale a este. Ve, háblale a este. Y ahí estaba la señora hablándome de Cristo. Cada oportunidad. Y mire, de un Saulo sacó un Andrés. Amén. Y unos Andresitas y Andresitos. Porque la voluntad de Dios es preciosa, dice la Biblia, buena, agradable y perfecta. Amén. Mire los beneficios de buscar la bendición de Dios. En la Biblia vemos, hermanos, a hombres que buscaron la voluntad de Dios y fueron beneficiados. Los reyes que buscaron la voluntad de Dios fueron bendecidos. Los hermanos que buscaron la voluntad de Dios fueron prosperados. Porque buscar la voluntad de Dios es una bendición, hermano. El problema es querer buscar la voluntad de Dios. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Y miren los beneficios. Voy a leer unas porciones bíblicas para que entendamos los beneficios. Dice que mientras Jesús hablaba con la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar.
Estaba Jesús, ¿verdad? Hablando con la gente, hablando del evangelio, hablando del reino de los cielos. Y allá afuera llegó su mamá y sus hermanos. Y dice la Biblia, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mis hermanos, así, y mis hermanas. Fíjense. Y luego dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana. Mire qué beneficio es hacer la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, venimos a ser hermanos de Cristo, espiritualmente hablándolo. Porque Él es Dios, pero nos toma como hermanos, el hermano mayor. Y como el hermano mayor siempre cuida al hermano menor, ¿no es cierto? Por eso nuestra confianza está en Él. Amén. Si usted quiere pelear contra de mí, yo le digo, Señor, pelea tú con Él y yo me hago a un lado y Él lo va a hacer pedazos a usted. Pero buscar la voluntad de Dios, hermano, se necesita paciencia. Y es lo que menos tenemos. Paciencia. Amén. Es lo que menos tenemos. Paciencia. Aleluya. Hubo un hombre que fue ciego de nacimiento y Dios hizo lodo, le puso lodo en sus ojos y le dijo, ve y lávate. Este hombre quedó sano. Y luego vinieron los fariseos, los saduceos y empezaron ¿verdad? A sacarle, ¿verdad? Conversación de por qué había sucedido aquello un día sábado y que aquí, que allá, y empezaron a preguntarle a sus padres le dijeron, ve y pregúntele a él ya es mayor de edad, él les va a decir, y empiezan las cosas así. Pero mire, hermano, el beneficio que dice aquí, el ciego, cuando se encontró con estos fariseos y con estos escribas, les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren lo que le dijo este hombre que había recibido ese beneficio. ¿Qué mayor beneficio lindo que había recibido el que recibió él? La sanidad de sus ojos. ¿Ah? Él era ciego y recibió la sanidad de sus ojos. Y él dijo, yo sé que a los pecadores Dios no los escucha, pero si alguno es temeroso de Dios y si alguno hace la voluntad de Dios, a ese Dios le oye. Estamos hablando de alguien que está fuera de lo que es el redil del Señor. Ahora imagínense usted y yo, hermano, que ya no solamente la Biblia dice que no solamente somos hijos de Dios, sino que también hermanos de Jesucristo. ¿Por qué cree usted que nos llamamos hermanos? ¿Ah? ¿Por qué nos llamamos hermanos en Cristo? Fíjese que si usted se afirma en el Señor, yo voy a seguirle viendo a usted allá en el cielo. Amén. En cambio, a sus familiares, si ellos no se convierten al Señor y no se afirman en el Señor, usted ya nunca más los va a volver a ver, ni ahí en el cielo. Pero fíjese que usted y yo nos vamos a seguir viendo. ¿Ah? ¿Por qué? Somos hermanos en Cristo Jesús. Es un beneficio, sí. ¿Sí o no? Es un beneficio. Ser hermanos en Cristo. ¿Ah? Entonces, buscando la voluntad de Dios. Y dice así la Biblia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, no amar al mundo, no amar esta vida que tenemos, que tanto la apreciamos. No pongamos tanto el peso sobre eso. Porque hoy estamos, mañana ya no estamos. Hoy estamos aquí con vida, mañana no sabemos. ¿Ah? No sabemos. Por eso debemos de estar reconciliados todos los días, hermanos. Si usted anda en pleito, reconcíliese. ¿Ah? Esposa mía, me reconcilio contigo. Sí, porque si el Señor viniera hoy o si nos lleva la muerte hoy, y si andamos en pleito,
reconcílense. Como hermanos en Cristo. Sí, porque esperamos la venida de Cristo, ¿sí o no? Amén. ¿Usted cree que el Señor va a regresar, sí o no? Amén. A ver, ¿quién no cree que el Señor no va a regresar? A ver, levante la mano a alguien aquí. Todos creemos, ¿verdad? Entonces, si todos creemos, y aunque Él haya tardado, como porque yo sé que ha tardado, pero gracias a Dios que haya tardado un tiempo y yo tuve esa oportunidad. Hoy están aceptando muchas almas a Cristo Jesús. Y por esa tardanza que el Señor ha tenido, hoy estas personas van a tener esa bendición. Entonces, si creímos que el Señor va a venir, hermano, debemos de buscar entonces la armonía entre nosotros. La armonía entre esposos, entre hijos, entre padres, entre hermanos. Buscar la armonía. ¿Por qué? Porque si creemos que Cristo viene, hermano, y estamos así en esta, no haciendo, porque la voluntad de Dios es amarnos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Respetarnos los unos a los otros. Amén. Pero ¿y si el Señor viniere y nos encuentra no así en ese sentido? Esa no es la voluntad de Dios. Es que yo busco la voluntad de Dios, Señor, quiero un carro nuevo. Te busco a ti. Ajá, está bien. Señor, quiero una casa. ¿Cuál es tu voluntad? Mira, Señor, si yo voy manejando y a la hora que me pica un mosquito aquí, volteo a ver así, veo una casa, Señor, es porque es tu voluntad. ¿Verdad? Y le picó un mosquito, es tu voluntad. Está bien, Dios le bendice con una casa, Dios le bendice con un carro, Dios le bendice con un buen trabajo y todo así. Pero ¿qué tal en la voluntad de Dios cuando dice que nos amemos los unos con los otros? ¿Ah? ¿Cuántos buscamos esa voluntad? De amar a la esposa amar al esposo, amar a los hijos amar al padre, más que a la mamá. Es voluntad de Dios. Amar, respetar a los padres, porque dice la Biblia que hay bendición. Pero ¿cuándo es que buscamos la voluntad de Dios? Cuando vemos a la muchacha, ¿verdad? Qué bonita, me gusta mucho. Señor, es tu voluntad. Ahí estamos buscando la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando dice la voluntad de Dios? Es que le busquemos en ayuno y en oración. ¿Le buscamos en ayuno y oración? La voluntad de Dios es que nos congreguemos. ¿Nos congregamos? La voluntad de Dios es que respaldemos la obra. ¿Respaldamos? Se acabaron los amenes, ¿verdad? No, pues es que yo busco la voluntad de Dios solamente en que, Señor, quiero ir a pasear a Cancún. ¿Qué dice, Señor? Mira, ya tengo los tickets aquí, pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Es tu voluntad? Señor, si el avión no se cae es porque ha sido tu voluntad que yo vaya bien y no vaya bien. Señor, si yo en el momento que volteé a ver hacia arriba y veo pasar un avión, es porque esa es una señal que es tu voluntad. Y si aviones pasan a cada rato, es como que diga alguien, ¿verdad? Por ejemplo, en un lugar donde tiembla mucho, viene alguien y dice Dios que este año va a temblar. Sí, todos los años tiembla. La voluntad de hermano, la voluntad de Dios no es solamente orar por un buen carro, por una buena casa, por una buena esposa, por un buen esposo. También es buscar la voluntad de Dios ¿de qué? De que nos amemos nosotros también, entre nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mejor consejero, hermano, para usted y para mí, vuelvo a repetirlo, es la palabra de Dios. Lea Proverbios. Yo le digo a usted, agarre el libro de los Proverbios, lean los Proverbios. Lean los Proverbios. Pero no lo lea corrido, léalo despacio, despacio. Entonces, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos,
Mire, vienen las modas, ¿verdad? Ahí vienen las modas, ¿verdad? Alguien inventó una moda. Ya al tiempo viene esa moda y ¡pum! Desapareció. Y aparece otra moda. Así es el mundo. Así es. El mundo pasa. Pero lo que Dios nos ha dado, hermano, por medio de Jesucristo, eso es eterno. Eso es eterno. Y estoy hablando en el sentido espiritual. La salvación que Dios nos ha dado es eterna. Pero para eso, usted tiene que buscar siempre la voluntad de Dios. ¿Y cuál es una de las voluntades de Dios que está escrita ahí? ¿Ah? Dice la Biblia, hermano, como dijo el salmista, pacientemente esperé. ¿Esperé quién? En Dios, en Jehová. Pacientemente. ¿Y qué es pacientemente? Señor, pongo delante de ti que si es tu voluntad, obtener cualquier cosa. Pasa un día, Señor, usted ya sabe si es tu voluntad. Y esperar. Y va a llegar el momento que algo Dios va a usar para enseñarle a usted que es su voluntad o que no es su voluntad. ¿Ah? Así. Algo tiene que usar Dios para enseñarle que es la voluntad de Él. Y cuando es la voluntad de Dios, hay bendición, hermano. Hay bendición. Cuando hacemos las cosas por nosotros mismos, porque nos emocionamos, hermano, las cosas en lugar de ser de bendición, va a ser una carga para usted. Carga. ¿Todo por qué? Por no haber buscado la voluntad de Dios. Yo sé que buscar la voluntad de Dios no es fácil, porque se ocupa esa palabra que hemos estado usando, paciencia. Amén. Si usted está solo, con paciencia, espere, ya va a llegar su media naranjita por ahí. Porque si usted se procura hacer su propia voluntad, en lugar de ser media naranjita, va a ser un medio limón. Y en lugar de ir las cosas bien, lo van a ir peor. Amén. Así. Así que, mejor pacientemente, hermano. Pacientemente espere. ¿Verdad? Usted que está solo. Usted que está sola. Pacientemente. O usted que tiene una petición. Yo tengo una petición delante de Dios, fíjese. Y una petición. Y quizás si yo hubiera querido ya lo hubiera hecho. Pero no lo he hecho porque yo sé que tengo que esperar. Y no puedo hacerlo, tengo que esperar. Tengo que esperar. Así que el consejo de la palabra de esta tarde es así, sencillamente, sencillo. Es tratado de ser sencillo. Buscar la voluntad de Dios. La única razón, y lo voy a mencionar porque viene a mi mente y lo voy a mencionar, la única razón, dice la Biblia, según Mateo, que puede haber un divorcio, dijo Jesús, podría ser por motivo de una infidelidad en él o en ella. Pero yo le digo a usted en esta tarde, como casado que soy también, hay que esforzarnos a tratar y luchar por mantener el hogar y por mantener a los hijos en el camino del Señor. Porque qué bonito hubiera sido, digo en este sentido, no suena bien, pero qué bonito hubiera sido que nuestros hijos siempre estuvieran pequeños. Mira, la hermana, los que tienen niños pequeños, los visten no al gusto de ellos. ¿Verdad que sus niños no andan vestidos al gusto de ellos? ¿Andan vestidos al gusto de quién? De la mamá, el papá ni siquiera le importa. Al gusto de la mamá. Anda la niña bien vestidita. Yo le digo porque mi esposa está bien vestidita, mis hijos. Siempre ellos con su corbatita bien bonito, al gusto de ella.
Y yo solo lo veía y sacaba los manojos, ¿verdad? Toma, ya. Allá al callejón donde todo es barato y lo metes sin cambio. Pero la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios es que hagamos lo que Él nos enseña en la palabra. Estos niños un día van a crecer y cuando ellos crezcan van a hacer ellos su propia voluntad y no la voluntad de ustedes como padres. Y es duro, es duro. ¿Ah? Yo estoy seguro que mi esposa todavía quisiera andar vestida a sus hijos como ella los vestía antes, pero ya no puede. ¿No es cierto que cuando los padres llevan a los niños a la escuela, cuando tienen conocimiento, ya a la esquina dicen, vaya, está bien papá, mamá, aquí quédate tú, ahorita yo me voy solo? ¿Y por qué? Porque allá están mis amigos. Empiezan a sentir hasta pena. ¿Sí o no? Amen. Sí. Aquí quédate tú, y como ya lo ven viejo a uno, ya ni lo quieren presentar como papá. Pero ahorita que están chiquitos, ¿no es cierto? Ahí andan vestiditos, bien bonitos, se miran las niñas, bien vestiditas, mire, los varoncitos, mire. Porque están pequeños. Pero cuando sean grandes. Entonces, hermano, Dios no quiere que nosotros hagamos nuestra propia voluntad porque nos puede ir mal. Mejor busquemos la voluntad de Dios. Y se lo digo yo, que no soy perfecto en ese sentido. Pero, hermano, el primer consejero es la palabra. La palabra. Este es el primer consejero. Y dentro de las congregaciones hay hombres y varones bien rectamente que podrían ser también consejeros. Pero allá afuera nadie le puede ser buen consejero. Ni para sus hijos, ni para nada. Entonces, para usted el mejor consejero para buscar la voluntad de Dios, y para mí también, debe de ser primeramente Dios. Amén. Y su palabra. Entonces, yo hasta aquí llego donde, si Dios es nuestra guía, busquemos su voluntad. Amén. Dice, si amamos al Padre, el amor del Padre estará en nosotros. Aleluya. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en la voluntad de Dios, en su palabra, en su presencia, está su delicia. Y dice, y en la ley de Dios, en la palabra, medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque este es el mejor consejero para que usted como papá y como mamá aconseje a sus hijos. Así que yo le digo a usted, hermano, esforcémonos por buscar la voluntad de Dios. Para que nuestro caminar en el Señor, mientras estemos en esta tierra, sea bendecido. Amén. Así que este es mi consejo en esta tarde para todos mis hermanos que nos ven y cada uno de ustedes que están aquí presentes.